Bueno, yo soy Alfred Weber y soy el escritor del libro Exopolítica, la ley, el gobierno y la política. Es publicada en España por la publicadora Vesica Piscis. La exopolítica es la nueva ciencia política del espacio, es la ciencia de las relaciones de nuestra civilización humana con otras civilizaciones en nuestro universo. Y mi sitio en el internet es exopolitics.com y he venido a Barcelona en 2009 2 veces, una vez a la cumbre de exopolítica en julio en CITES y otra vez al Congreso de Ciencia y Espíritu. Y aquí en el Congreso di una charla sobre exopolítica, extraterrestres y el alma, o sea, explorando la visión basada en las pruebas científicas de que somos una comunidad de almas que compartimos una dimensión espiritual, tanto como una dimensión exopolítica o material, y que encarnamos tanto en la Tierra, pero también en otros planetas en el universo. O sea que nosotros somos los extraterrestres. Y creo que estamos entrando ahora en una era de la luz, que es la ciencia, y del amor, que es la unificación de la conciencia. Y estoy muy grato de estar acá con ustedes. Bueno, yo como juez de la tribuna de Kuala Lumpur voy a trabajar para que esta tribuna vea esto, pero eso tomará tiempo porque vamos por tiempo, ¿no? Yo creo que soy socio de eso, pero y ellos saben de esto, pero vaya, no se ha organizado totalmente detrás de esta idea, porque en la comunidad norteamericana del movimiento de S11 hay una fragmentación, y eso hemos analizado, es que hay, y esto fue público hace como 2 meses, que hay un departamento especial dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que es bien secreta, que es especialmente para desestablecer conferencias y desestablecer el movimiento del S11. Y por eso hay tantos grupos, por eso hay tanto conflicto de que no se pueden meter. Por ejemplo, hay unos grupos que creen que las 2 torres se han derrumbado por HAARP o por un mecanismo de armas electromagnéticas. También usando explosivos más armas electromagnéticas. Entonces hay como ellos han sido como expulsados del. ¿Cómo? Sí. Y yo he tenido Judy Wood en mi programa de radio, pero creen que ella, qué sé yo, y hay mucho. Y ella es una científica que creo que tiene buenos puntos, ¿no? ¿Quién controla HAARP? ¿Es la NSA? Sí. Bueno, operacionalmente es dirigida por
la Marina de los Estados Unidos, pero es un instrumento de lo que podemos llamar el gobierno invisible mundial, que tiene muchas caras. Una de las caras públicas de ese gobierno es el grupo ese Bilderberg que se manifiesta, ¿no? O sea, o lo que también se puede llamar el Grupo Internacional de Crímenes de Guerra, que en Norteamérica es encabezada por el Grupo Rockefeller, que son los agentes principales del grupo Rothschild. Y ese grupo controlan todo el sistema bancario mundial. El valor de la familia Rothschild es en excesivo de 100 trillones de dólares. O sea, ellos controlan todo. Y los Rockefeller y la CIA son los agentes de inteligencia, es el arma de la familia Rockefeller Rothschild. O sea, funciona como armas de ellos. Y Soros debe ser un trabajador, me imagino. ¿Cómo? George Soros. Sí, son agentes o contratistas Rothschild. Usted sabe que Soros atacó a la moneda, al dólar malayo en Malasia. Sí. Y tuvo pleitos. Sí. Eso fue, Soros trató de hacerlo como agente de los Rothschild. Y Tun Mahathir Mohamad, que era el primer ministro de Malasia en esa ocasión, que es el chairman de la Comisión de Crímenes de Guerra, él y todo el equipo le ganaron a los Rothschild y no lo pudieron hacer. Ahora están atacando al dólar y al sistema financiero, ¿no? Todo esto es parte del programa de despoblación intencional, que tiene muchos niveles y canales. Un nivel y un canal es el uranio desempolvecido, que ahora se puede ver en Irak, por ejemplo, en la ciudad de Fallujah. En este mes ha salido un reporte del Departamento de Mujeres del gobierno de Irak, que los bebés 5 al día salen con deformes, algunos con 2 cabezas, debido al uranio desempobrecido de las armas que usan los norteamericanos.